Si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase. Como ya decíamos, la primera de este año 2024. Vamos a rogarle al Señor porque sea un mejor año, que sea un año que nos ayude a encontrar la paz, la democracia y la solidez en las familias del mundo y de México. Que nos acompañe nuestro Señor en el transcurso de este año y nos permita terminarlo con bien y con salud. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar. Recordando que estamos estudiando nuestro querido catecismo de la Iglesia y estamos comenzando el capítulo tercero en el artículo número 9. Les recuerdo que lo que estamos ahorita estudiando es, en cierta manera, el credo. Lo que nos está explicando el catecismo es lo que rezamos en el credo, pero de una manera bien expuesta, completa, para que nuestra mente capte qué es lo que decimos cuando rezamos el credo. Ahora vamos a estudiar esa parte donde decimos, creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Pero el catecismo nos va a explicar por qué es tan grande la iglesia. Porque la iglesia es superior a cualquier comunidad terrenal y humana. La iglesia es más grandiosa que cualquier país, que cualquier imperio, que cualquier liga de naciones y de países. Porque la iglesia tiene poder en la tierra y tiene poder en el cielo. Esa es una gran diferencia de lo que llamamos nuestra iglesia católica, que en español quiere decir el pueblo de Dios universal. Eso quiere decir iglesia católica, si recuerdan. El pueblo de Dios tomado de todos los países, de todas las naciones, de todas las lenguas. Eso quiere decir el nombre de nuestra iglesia. Pero vamos a continuar nuestro tema en el numeral número 749. Estamos en la página 215 de nuestro catecismo. Y empezamos en nuestra clase anterior este tema sobre creo en la iglesia que es santa, católica y apostólica. Y comparto para esto una imagen de la iglesia con la reina del cielo. En la imagen que les comparto, se darán cuenta que está la iglesia presente. Están los 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la Virgen, es decir, todos los que participaron en la fundación de nuestra iglesia. Pero dice el numeral 749. El artículo sobre la iglesia depende enteramente también del que le precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la iglesia. La iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Y ciertamente, sigue el numeral 750. Creer que la iglesia es santa y católica y que es una y apostólica
como añade el símbolo niceno-constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles, hacemos profesión de creer que existe una iglesia santa, credo ecclesiam, y no de creer en la iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. Y miren, decimos que creemos que la iglesia es santa. Y en efecto, los que no somos santos somos nosotros. Ahí sí debemos reconocer. Pero la iglesia siempre será santa, pura. Tal vez muchos de los que participamos en ella, de sus células, tal vez no. Pero lo explico de una manera racional. Mis pecados, los pecados de Jaime Hernández, no dañan a la iglesia ni afectan su santidad, su blancura, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Es como nuestro cuerpo. Recuerden que estamos formados por billones de células. Y diario producimos células y se nos mueren células, tal como pasa con la iglesia y con el mundo. Cada que tenemos la piel reseca y la hacemos así, cae polvito, son células muertas, ¿verdad? Que se desprenden. Y a mí no me pasa nada, yo sigo viviendo. Esa es la iglesia. La iglesia es santa, católica y apostólica, porque fue fundada por los apóstoles. Pero hay que entender de entrada esto, queridos amigos, que somos producto del Espíritu Santo. La iglesia fue fundada por Cristo y fue encargada a su Espíritu Santo. Sí, no estamos solos en esta historia, sobre todo en estos momentos que vivimos de la historia un poco angustiosos, donde hay mucha ansiedad, mucha violencia, muerte. Pero hemos de recordar siempre que la iglesia estará acompañada por siempre por el Espíritu Santo. No puede ser de otra manera, porque recuerden que lo prometió Jesús. Yo me voy, pero les voy a enviar un paráclito, es decir, un asistente, un auxiliar mío. Perdón. Y dijo Jesús, Él les enseñará todo lo que necesitan saber para salvarse, para conducir a la iglesia. Él los iluminará para elegir papas. Él los iluminará para tomar decisiones dentro de la iglesia. Es el Espíritu Santo, a fin de cuentas, como dice el catecismo, quien le da todo el sostén. Y eso nos debe dar a nosotros de verdad mucha confianza, amigos, porque no somos una religión de dioses inventados, sino que somos la religión del Dios verdadero, que nos quiere racionales, que nos quiere entendiendo. Miren, por eso es tan importante tomar esta clase, esta materia del catecismo, porque el catecismo representa lo que llamamos el magisterio de la iglesia. Y si quiero estar bien enterado de qué dice el magisterio de la iglesia, que es quien interpreta la Biblia correctamente, entonces llegamos a esta clave. Miren, Dios nos quiere instruidos. Dios quiere que lo entendamos lo más posible que podamos. Él nos deja conocerlo. Se abre a nuestra mente y le fascina cuando estudiamos sus cosas, se los puedo asegurar de todo corazón. El Espíritu Santo se regocija cuando un alma estudia la Biblia, cuando un alma va a misa, cuando un alma reza el rosario, porque ese es el camino de la salvación eterna de todos. Pero continuamos en el numeral número 751, capítulo tercero, párrafo 1. Y aquí vamos a hablar de la iglesia en el designio de Dios.
La palabra iglesia, es decir, eclesia del griego ekalein, llamar fuera significa convocación, pero designa la asamblea del pueblo, y eso quiere decir la palabra eclesia, la asamblea del pueblo, es decir, el pueblo de Dios. Si lo decimos en términos más correctos, y dice este numeral 751 cuando nos describe los nombres y las imágenes de la iglesia en la escritura. En general, de carácter religioso, son estos designios. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de Iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella, Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kiriaké, del que se deriva la palabra church en inglés, Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. Fíjense qué interesante esta palabra. Kiriaké, que es church en inglés, quiere decir la que pertenece al Señor. Porque, miren, ahora sabemos que hay muchas iglesias, muchas sectas, y platiquen con cualquier sectario y verán que les va a decir que la de ellos es la verdadera iglesia y que la nuestra es una secta que inventó Constantino, dicen, pero jamás nos van a dar la evidencia que sí tenemos nosotros de todo lo que estamos afirmando aquí. Ellos no tienen la evidencia absolutamente de nada. Esto está más que claro. Miren, somos la única iglesia que tiene los 2023 años aquí en la tierra, ininterrumpidamente. Lo vamos a ver en esta clase, en la fundación de la iglesia de Jesús con Pedro, ininterrumpidamente. Y Dios eligió a Pedro y murió Pedro, y la iglesia iluminada por el Espíritu Santo eligió a Lino, murió Lino, y la iglesia iluminada por el Espíritu Santo eligió a Anacleto. Y murió Anacleto y la iglesia iluminada por el Espíritu Santo eligió a Clemente. Y así, amigo, estoy hablando de nombres verdaderos. Y así murió Benedicto XVI y la iglesia inspirada por el Espíritu Santo eligió a Francisco ininterrumpidamente. Miren, lo digo porque los luteranos pues, son del 530 para acá. Su raíz no está hace 2000 años. Los testigos de Jehová son de 1870. La luz del mundo es de 1926. Nada que ver. Son como tumores que van saliendo, ¿verdad? Como parásitos que se le han hecho a la iglesia. Solo nosotros tenemos 2000 años y hemos tenido papa ininterrumpidamente los 2023 años. La iglesia nunca ha estado sin una dirección, sin una cabeza visible. Nunca, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. De hecho, le dijo Jesús a Pedro, el mal del mundo no te podrá vencer nunca, iglesia. Y miren, aquí estamos después de 2000 años. Cuando ya han intentado desaparecer nuestra iglesia, pero miles de personas, ¿eh? Comenzando con Nerón, el poderoso emperador romano, de cuando nació la iglesia, que cuando la vio peligrosa en su crecimiento, quiso desaparecerla. Pero no pudo, ni pudo Nerón, ni puede nadie, porque la iglesia está protegida por el Espíritu Santo, por Dios.
Nadie nos puede destruir. Miren, decía el Papa Benedicto XVI, en paz descanse y en la gloria esté, que ni los mismos católicos podemos destruir a la iglesia. Fíjense qué frase. O sea, la iglesia es indestructible. El Papa se refería a todos los escándalos interiores que surgen de traidores en el interior de la iglesia. Que ahorita con Francisco estamos pasando un problema muy difícil de muchos obispos que no lo quieren, traidores. Pero miren, yo les recomiendo algo de todo corazón. Nosotros siempre vamos a seguir al Papa. ¿Quién es el Papa? Es Cristo para nosotros. ¿Por qué? Porque muchos quieren juzgar al Papa como si hubiera sido elegido como un diputado, como un presidente de un país. No. Al Papa Francisco lo eligió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede equivocarse. Siempre nos equivocamos los hombres, sobre todo ahorita con el escándalo y la discusión que hay sobre la bendición a las parejas irregulares, por ejemplo, del mismo sexo, o de parejas que viven en unión libre. Miren, la iglesia en realidad no está autorizando nada nuevo, nomás se originó un escándalo muy tremendo. No hay tiempo ahorita en la clase, pero lo voy a explicar lo más rápido que pueda. Lo que está afirmando la iglesia es que la bendición es la misericordia de Dios. Por eso se la dejó solo a la iglesia. No me salgo del tema. Solo un sacerdote ordenado puede dar bendición, puede bendecir personas, casas, objetos. ¿Por qué? Porque representa la misericordia de Dios. Y lo que está aclarando la iglesia con el nuevo documento, que por ahí lo puse ya en el grupo de WhatsApp, es que simplemente está enseñando lo que ocurre cotidianamente y no nos damos cuenta. Muchos dijeron feroces, no, la iglesia no puede bendecir homosexuales. Fuchi, la guácala, ya se equivocó el Papa, ¿verdad? Ya se salió de las escrituras. Pues no, miren, como les digo, no hay tiempo. No me reflexionen en algo. Cuando termina la misa, imagínense ustedes una misa a reventar de gente. Termina la misa, unos comulgaron, otros no. Y viene cuando dice el sacerdote, reciban la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los acompañe hoy y todos los días. Amén. Miren, ¿quién recibe esa bendición en todas las misas? Todos los que están ahí. Sí, no pudieran recibirla los homosexuales, los rateros, los ladrones. El padre, antes de terminar la misa, tendría que decir, a ver, ¿hay aquí homosexuales? A ver, ¿hay aquí ladrones? ¿Hay aquí adúlteros? Por favor, abandonen el templo porque voy a impartir la bendición. Claro que no ocurre así. Ni ocurrirá. La bendición es la misericordia de Dios, pero si esa bendición llega a un corazón de piedra, no sirve absolutamente de nada. ¿Qué es lo que ocurre en todas las misas? Insisto, miren, en cada misa el sacerdote bendice a gente en gracia y a gente en desgracia, a gente buena y a gente mala. Sí, es lo que está afirmando la iglesia, ¿no? Es que muchos están creyendo que ya pueden ir los homosexuales con sus invitados, vestidos de fiesta, a recibir la bendición. No, eso no va a ocurrir, ¿eh? Que les quede bien claro. Van a recibir la bendición que se recibe en la misa, ¿verdad? Que Dios los bendiga, los ayude, les conceda su gracia, su amor, pero hasta ahí, hasta ahí. Pasa lo mismo con las personas que viven en unión libre. No es que la iglesia, entonces ya está bendito su matrimonio, ya están casados por la iglesia, claro que no. Pero la iglesia, miren, recibe la bendición de Dios. Ojalá regularicen su vida. Pero lo que está diciendo la iglesia y el Papa es que la iglesia ama a todos sus hijos. Que me digan dónde dice que los homosexuales están
fuera de la iglesia. No lo van a encontrar eso en ninguna parte, amigos, porque la realidad es muy diferente. Dios lo que quiere es que cumplamos sus mandamientos y lo obedezcamos, pero ya depende del hombre. Pero, insisto, la bendición es para todos, ojalá haya quedado claro. Pero, continuando con nuestro catecismo, dice el numeral 752, hablando precisamente de la iglesia. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo, como ya lo decíamos. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, sin lugar a dudas. Por lo tanto, yo como célula de ese cuerpo me alimento de su sangre, por eso es la Eucaristía. Es un equivalente del cuerpo físico. Lo que alimenta a todas las células es el torrente sanguíneo. Lo que alimenta a toda la iglesia es la sangre de Cristo que circula en toda su iglesia a través de la consagración y la bendición del sacerdote. Volvemos a esa bendición que solo el sacerdote puede ejercer y ofrecer en nombre de Dios, recordando que la bendición no proviene del sacerdote, sino de Dios. El sacerdote solo es un instrumento, como un tubito por donde pasa el agua, que es la bendición. Por eso un sacerdote no puede negar la bendición, al menos que sepa que quien tiene enfrente es un demonio o un pecador mortal totalmente comprobado. Pero si una persona va con un sacerdote y le dice, ya puede bendecir mi casa, puede bendecir mi coche, el sacerdote tiene que bendecir. Porque para eso Dios le otorgó ese poder en sus manos de la bendición, para propagarla, para extender la misericordia de Dios. Pero continuamos con este asunto y ahora hablando de los símbolos de la iglesia, que como sabemos, todo en la Biblia y en la iglesia tiene símbolos. Hay símbolos. Y entendemos claramente que los símbolos permanecen. Por ejemplo, cuando vemos esta imagen, es nuestra idea actual de la iglesia. Vean qué edificio tan hermoso, es la Basílica de San Pedro, el templo de Dios en la tierra en este momento. Ahora que el templo de Salomón y de Zorobabel están en ruinas en Jerusalén, este es el templo de Dios en este planeta Tierra. Y es el primer símbolo de la iglesia. Bien, es un templo impresionante. Les voy a compartir por ahí un video donde se puede llegar caminando hasta lo más alto de la cúpula, hasta lo más alto. Cuando lo vean, se van a sorprender, se los digo de corazón. Pero véanlo cuando lo pongan en el grupo de WhatsApp. No se lo pierdan, porque es solo una foto, pero miren, esta casa de Dios la construyó Miguel Ángel Bonarotti, el artista más grandioso que ha tenido la humanidad, que dedicó 50 años para construir este templo que les estoy compartiendo. Toda su vida, que es el artista más grande en la historia y Dios lo manda para construir su casa, que no crean los que no quieren, porque para nosotros la evidencia de Dios en la civilización humana está más que clarísima. Pero dice el Catecismo, numeral 753, en la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí,
mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Y en efecto, miren a lo que se refiere aquí, y lo tengo en mi libro del curso para padres cuando hablo de la iglesia. Estas son, un día Jesús dijo, miren, la iglesia es como un rebaño. Ustedes son el rebaño, yo soy el pastor. Y les voy a poner también un pastor que es Pedro. Pero también dijo Jesús, la iglesia es como un edificio que está formada de piedras, de ladrillos, de materiales. Y dice San Pedro, ustedes son esos ladrillos que forman el templo de Dios. También nos dice Jesús que la iglesia es como el matrimonio, donde la iglesia es la novia y Dios es el novio y se casan. Por eso Jesús cuando ve a Juan el Bautista dice, él es el novio de quién, de la iglesia, el esposo. ¿Y por qué pone Dios la imagen del matrimonio para la relación entre su iglesia y él mismo? Porque la relación que existe entre los esposos es la relación humana más íntima que puede existir. Miren, solo los esposos se pueden ver desnudos y se pueden conocer íntimamente. Es la única relación humana y familiar que permite esa intimidad. La relación entre hermanos no permite eso. La relación entre padres e hijos tampoco. La relación entre primos, no. La relación entre abuelos y nietos, no. Solo los esposos llegan a la intimidad. Por eso dice Cristo, así debe ser la relación entre el esposo que es Cristo y su esposa que es la iglesia, íntima, sin ninguna cosa que esconder. De esos son de los símbolos que habla el catecismo. Y también dice el Señor que la iglesia es como la planta de la vid, una sola planta. Son muy bonitos ejemplos de la iglesia, de estos símbolos. Miren, dice Jesús que la iglesia es como la planta de las uvas. La raíz es Él. El tronco son los apóstoles. Las ramas gruesas son los grandes santos. Las ramas pequeñitas, pues son los obispos, los grandes santos. Y nosotros somos hojitas, somos las hojas, que ayudamos captando la luz del sol, convirtiendo el agua en clorofila. Miren, en la planta todos los elementos tienen algo que hacer, tienen que trabajar. La raíz tiene su función, el tronco tiene su función, las ramas tienen su función, las hojas tienen su función, las flores tienen su función, el fruto tiene su función y las semillas que trae el fruto tienen su función para comenzar otra vez el ciclo. Nada en la planta está ocioso. Por eso Jesús lo pone como el ejemplo de la iglesia. No debemos estar ociosos. Si somos hojitas, debemos trabajar para la iglesia. Para quien trabaja la hojita en la planta de la uva, para la planta en general. Ojalá entendamos estos similitudes y semejanzas que nos pone el catecismo. Pero dice el numeral 754. La iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo, como lo dice San Juan en su Evangelio, capítulo 10, versículos del 1 al 10, donde habla Jesús del buen pastor. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo lo anunció.
aunque sus pastores humanos, quien, quienes las gobiernan a sus ovejas, perdón, aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las orejas. Miren, esta alegoría de la iglesia como un rebaño viene desde Ezequiel, donde a través de Ezequiel Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes son mis ovejas y yo soy su pastor. Ustedes, sociedad humana, son mi rebaño, dijo Dios en Ezequiel. Y viene Jesús y hace suyas las palabras del Antiguo Testamento, tal como dice el catecismo, y dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y vaya que la dio por sus ovejas que somos nosotros. Pero dice el 755, la iglesia es labranza o campo de Dios también. Es otra alegoría, otra imagen. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en él por medio de la iglesia y que sin él no podemos hacer nada. Miren, seguimos viendo alegorías de la iglesia, de lo que somos como pueblo de Dios, porque de ahí proviene esta enseñanza que, como vemos, viene desde el Antiguo Testamento. Y decíamos que Dios nos pone ejemplos de la iglesia como edificio, como matrimonio, como plantas. Recuerde que esto del olivo lo menciona San Pablo en la carta a los Romanos, en los capítulos del 11 al 13. Pablo se dirige a los judíos muy preocupado, porque él es judío y ve que los judíos no aceptan a Jesucristo, como él no lo aceptaba cuando era fariseo celoso y que perseguía a cristianos para matarlos, detenerlos, encarcelarlos. Pero cuando se le aparece Cristo y lo convierte, y luego le enseña las maravillas y la gloria de Dios, San Pablo cambia y empieza a predicar. Pero su gran tristeza es que no logra convencer a los judíos. Son los más difíciles de convertir al cristianismo y hasta el día de hoy, claro que ha habido miles o millones de judíos que se convirtieron. No se nos debe olvidar, queridos amigos, que la Iglesia Católica que estamos estudiando fue fundada únicamente por judíos. Todos eran judíos. La iglesia primitiva la fundó un judío, Jesucristo, hijo de dos judíos, José y María, y eligió a 12 judíos como apóstoles, los capacitó y los trajo sudando y caminando durante 3 años y medio para que aprendieran el primer seminario, todos judíos. Y quien anunció la iglesia y al Mesías, Juan el Bautista, judío. José de Arimatea, judío. Todos judíos. Esa es la realidad de nuestra iglesia, que es además muy impresionante, estarán de acuerdo. Fuimos fundados exclusivamente por judíos, porque así lo decidió Dios nuestro Señor. Y miren, por eso da tristeza que un judío no se convierta. Y dice San Pablo que le duele el corazón de los judíos que no se convierten. Y ahí es donde habla del olivo. Dice, porque ustedes judíos son el olivo original, el olivo cultivado. Y Dios ha decidido poner ramas de un olivo silvestre, que somos nosotros los que no somos judíos.
e injertar esa rama en el olivo cultivado. Y eso es lo que hizo Dios. En el Antiguo Testamento solo los judíos eran el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento todo bautizado forma parte del pueblo de Dios, pero es la misma religión, es el mismo olivo, la misma raíz de ese olivo. No puede haber otra. Por eso el catecismo nos lleva a estas imágenes que las menciona la Biblia, para que entendamos que la iglesia es algo vivo, es algo sutil y versátil, representa muchas cosas la iglesia para nosotros. Miren, ¿a qué vamos? Al templo, a misa, a adquirir perdón, a adquirir paz, a adquirir alimento para el alma, a estar en paz con Dios, a alimentarnos con la carne y la sangre de su Hijo Jesucristo, algo verdadero. Miren, esto no lo podemos tomar de ninguna institución humana. No hay quien pueda ofrecer eso. Solo el pueblo de Dios puede ofrecer eso. Y todo es a través de la bendición, recuerden. La bendición del sacerdote produce la Eucaristía, produce la misa misma. Sin bendición, pues no habría ni Eucaristía, ni habría misa, ni nada de eso. Pero el otro ejemplo que les decía, numeral 756. Y aquí hemos de verlo literalmente. También muchas veces a la iglesia se la llama construcción de Dios. Les decía yo de la referencia de la iglesia como un edificio. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Mateo 21, versículo 42 y los siguientes y paralelos. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres. Casa de Dios, en la que habita su familia. Habitación de Dios en el Espíritu. Tienda de Dios con los hombres. Son todos títulos que le da la Biblia. Y sobre todo, templo santo, representado en los templos de piedra. Los padres cantan sus alabanzas y la liturgia con razón lo compara a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo. La iglesia es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, como lo escribió Pablo en Gálatas 4:26. Y se le describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla, dice San Pablo. Y en efecto, Efesios 5, versículos 25 y 26. Y se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar hasta el día de hoy, como dice San Pablo en Efesios 5:29. Pero miren, yo quisiera reflexionar un poquito en esto de la construcción, porque cuando San Pablo nos habla de la construcción de la iglesia en su segunda carta a los Corintios, nos avisa y nos advierte que todos estamos construyendo la iglesia. Para entenderlo de una manera, ustedes y yo que estamos ahorita comunicándonos en nuestra clase, estamos construyendo el piso 2024, lo acabamos de comenzar. Comenzamos a poner las varillitas de los castillos del piso 2024.
Y todos estamos llamados y obligados a construir en este edificio. Lo dijo San Pedro. Ustedes son las piedras vivas con las que Dios construye su iglesia en la tierra. Y sabiendo eso, San Pablo dijo, y fíjense que se aseguren de construir sobre esta iglesia la que fundó Cristo, sobre este cimiento de los apóstoles, porque cualquier otra iglesia con otro cimiento, dice San Pablo, esa no es la iglesia de Cristo. Y vuelvo a repetir, el cimiento de los protestantes es Martín Lutero en el año 1530. Ahí está su cimiento. Y de ahí para acá, es decir, su iglesia tiene, pues, 1500 años. Nosotros, perdón, tiene 500 años apenas. Nuestra iglesia tiene 2000. Miren, la luz del mundo es de 1926. Van en el año 97. Es decir, si los edificios fueran visibles, el edificio de la iglesia tendría 2023 pisos. El de Lutero tendría 500. Y el de la luz del mundo tendría solo 97 pisos. Ah, pero los de la luz del mundo dicen, este es el verdadero edificio de Cristo. Y los luteranos dicen lo mismo. Nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. Pues, qué engaño tan grande. De verdad. Por eso quiso dejar Dios estas semejanzas, estos símbolos, para que reconozcamos a la verdadera, a la que fundó Él. Porque la que fundó Él debe partir de Pedro y debe tener 2023 años. Si una iglesia no tiene 2023 años y no fue fundada en Pedro, es un invento del hombre, que nos quede bien claro. Pero dice aquí, amigos, los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Y entonces dice aquí, esta construcción recibe diversos nombres, pero lo que quería decirles es lo que dice San Pablo sobre la construcción. Y nos dice, fíjese bien cómo construye cada uno de ustedes lo que le está tocando construir en este edificio, en este piso 2023, porque dice San Pablo, se puede construir con oro, con plata, es para Dios, ¿eh? Yo puedo poner para construir esta casa de Dios oro, plata, piedras preciosas. Y lo dice San Pablo, puedo utilizar madera o puedo utilizar heno. Fíjense lo que dice San Pablo, qué interesante. Pero luego nos dice San Pablo, voy a poner por ahí el pasaje para que lo vean. Entonces, ¿por qué? Porque dice San Pablo, fíjense bien cómo construye. Miren, si estamos llamados a construir y nos dice San Pablo, nada más que les advierto algo. Lo que construyan en la casa de Dios, en la iglesia, Dios lo va a probar con fuego. Fíjense lo que dice. Entonces, fíjense bien lo que cómo van a construir para que lo que construyan soporte el fuego que le va a aplicar Dios a su trabajo, a su obra. Entonces, miren, ¿qué quiere decir construir con oro? Construir con oro es construir cosas perecederas que el fuego no lo va a desaparecer. El fuego no desaparece al oro. Lo puede fundir, pero no desaparecer. Y miren, construir con oro en la iglesia es crear y criar hijos correctos. Eso es construir con oro para la iglesia. Formar hijos que sean buenos para la humanidad, para la sociedad. Que sean hijos de Dios fervientes, que obedezcan sus mandamientos y que ayuden a la humanidad a resolver sus problemas. Eso es construir con oro. Construir con plata, pues es crear hijos, familias serviciales, funcionales, que no caigan en el delito,
Fíjense de lo que estoy hablando. Pero luego viene, o piedras preciosas puedo usar para construir. ¿Qué es eso? Pues tal vez hacer pequeñas obras de vez en cuando, siempre agradando a Dios. Pero dice San Pablo, pero también puedo construir con madera, con paja y con heno. ¿Pero qué creen? Miren, construir con madera es vivir como con fachada, ¿verdad? Sí, soy católico, pero voy a misa cuando me nace, para que entiendan la madera en la construcción del templo. Los que construyen con madera no están todavía convertidos, no están firmes en la fe. Y los que construyen con paja, menos. Quien construye con paja es el católico que se persigna, reza rosarios, pero tiene amante, roba en su negocio, está construyendo con paja. Y quien construye con heno, ese está viviendo ya de plano en contra de Jesús, está bautizado, va a misa cada que hay un bautismo, una boda. Ese está construyendo. Miren, ¿qué va a pasar cuando Dios aplique fuego a la obra? ¿Qué va a pasar con la madera, la paja y el heno? Díganme, ¿qué va a pasar? Adiós. Tienen cuidado. Quise detenerme para reflexionar en esto porque aquí habla de construcción, sí, pero habla también de nuestra vida. Son ejemplos que pone Dios para que entendamos bien a nuestra iglesia. ¿Y cuál es nuestra función en la iglesia? Ya decíamos, si somos hojitas de la vid, pues hay que agarrar, trabajar, recibir al sol, crear la clorofila que va a alimentar a todo el árbol. Miren, no estamos aquí gratis, estamos aquí para aportar a la iglesia. ¿Y quién es iglesia? Toda alma, todo ser humano bautizado es iglesia. Hay veces que mucha gente ataca a la iglesia y nos quedamos callados como si yo no fuera la iglesia. Hay muchas personas, incluso católicos, que piensan que la iglesia pues, es el papa, los obispos, los cardenales. No, por supuesto. Si la iglesia la formamos todos, todo bautizado es iglesia. Por lo tanto, si hago una crítica yo a la iglesia como bautizado, me estoy criticando a mí mismo. No me gusta cómo dan el catecismo las muchachas los sábados ahí en el templo. Ah, pues voy yo y lo doy para que me entiendan de lo que hablamos. No nomás criticar, sino corregir, aumentar el acervo. De lo contrario, no sirve de nada. Yo les voy a comentar una anécdota de una hermana mía, al fin que no la conocen. Ella un día llegó a la casa, ¿verdad? Y dijo, ay, qué aburrida la muchacha que da el catecismo a los pobres niños ahí los sábados en el templo. Y se me estuve escuchando un rato y pobres chiquillos, pobrecilla, es una ignorante. Entonces yo le dije a mi hermana, se los confieso ante Dios, oye, si tú das mejores clases que esa muchacha, ¿por qué no vas y te anotas con el padre? Dice, oiga, mira, vengo a mejorar esto. ¿Sabe qué? Contestó mi hermana, ay, no, gracias, yo no. Ah, pues sí, criticar es muy fácil, pero ir a corregir, ir a hacer lo que nos pide aquí el Señor, siendo hojitas, siendo ladrillitos, siendo la mezcla de construcción. Siempre y cuando construyamos, recuerden, cosas que no se lleve el tiempo y la muerte. Hay que dejar una huella aquí en este planeta para darle gracias a Dios simplemente por eso. Pero continuamos con este catecismo. Estoy en el numeral 758. Y vamos a iniciar, amigos, y lo vamos a dejar iniciado por cuestión de tiempo. El origen y la fundación y la misión de la iglesia. Capítulo tercero, numeral número 2, romano, de este catecismo. Porque, miren, la iglesia tuvo un momento de fundación. La iglesia no fue algo que
se originó por los votos de alguien o porque se reunieron los sabios y eligieron a alguien. No. Miren, yo les recuerdo que antes de nuestro Señor Jesucristo, Dios ya había enviado a patriarcas a salvar a la humanidad, a llevar su mensaje. ¿Quién fue el primer patriarca? Abraham. Y Dios le dijo, voy a hacer un pacto contigo. Tú y tus hijos y descendientes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y lo vamos a sellar con sangre. Y fue a través de la circuncisión. Y Dios ordenó a Abraham circuncidarse a los 99 años de edad y le ordenó circuncidar a todos los varones que había en su casa, que fueran de su propiedad, incluidos los esclavos. Y ese fue el pacto. Entonces, después de Abraham vinieron todos sus descendientes patriarcas, Isaac, Jacob, José, los jueces, los reyes. Miren, el último patriarca se le considera al rey Salomón. Y después de Salomón, que hubo solamente en el mundo profetas, profetas que advirtieron a Israel que estaba mal, que se había equivocado, que había dejado el camino de Dios y que tenían que corregir. De lo contrario, Dios les iba a dar un escarmiento. Está bien anunciado en los profetas. ¿Y qué creen? El pueblo de Israel se hizo zonguito, no escuchó, no obedeció, no atendió a los profetas. Y Dios le otorgó un golpe brutal en el año 587 antes de nuestro Señor Jesucristo. Dios permitió que los babilonios iraquíes de estos tiempos destruyeran Israel, Jerusalén e incluido el templo de Salomón. Bien, con Dios no podemos jugar. Si Dios nos pide algo y no lo hacemos, debemos esperar algo muy terrible, ¿eh? Porque Dios no es alguien a quien podemos engañar o darle a tole con el dedo, perdónenme la expresión. Nos dice la Biblia toda que la verdadera sabiduría de un ser humano es respetar a Dios en su vida. Dice la Biblia, temer a Dios, pero la palabra correcta, de acuerdo al escritor sagrado, es respetar a Dios en su vida. Si yo respeto a Dios en mi vida, sé que está presente en todo momento y que no puedo pecar ocultándome de Él. ¿Pues dónde me puedo esconder para poder pecar sin que me vea Dios? Y entendiendo que eso no es posible, mejor acepto la presencia de Dios en cada instante de mi vida. Ya estamos hablando en esta parte. Pero vemos entonces que el Señor hace un cambio en la historia humana. ¿Qué es lo que hace el Señor? Miren, piensa que el Señor mandó patriarcas, jueces, reyes, profetas, y el pueblo no entendió. No entendió. Y miren, voy a decir algo que es muy tremendo. Dios se vio en la disyuntiva de realizar algo con su creación en este planeta hermoso. Destruirnos para siempre o darnos otra oportunidad. Y el Dios bondadoso y misericordioso decidió por amor a nosotros, porque nos ha creado por amor y para amar, darnos la última oportunidad. Esa es la última oportunidad. ¿Y qué hizo Dios? Miren, algo bien diferente. Ojalá lo entendamos, lo valoremos y lo agradezcamos a nuestro Creador. Miren, para esta nueva alianza, para el nacimiento de la iglesia, sí, Dios ya no mandó patriarcas, ni reyes, ni profetas. Esta vez, queridos amigos, aunque nos parezca algo totalmente increíble, no lo es. Esta vez vino Dios mismo a salvarnos. Ya no mandó a nadie. Él en persona vino a salvarnos.
Ya no echó mano de profetas y patriarcas y reyes, el mismo, porque sabe que estamos en los últimos tiempos y no habrá otro pacto, no habrá otra alianza, que nos quede bien claro, queridos amigos. Miren, por eso en la consagración, el sacerdote cuando eleva el cáliz con el vino y lo convierte en sangre de Cristo, dice, esta es la nueva alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Habla de la sangre. Esta es la sangre de la nueva alianza, nueva y eterna. Es si no va a haber otra. Miren, ya hizo Dios un pacto con un solo pueblo que él mismo se creó para sí mismo. Hablo de los judíos. Recuerden que todos los judíos, todos absolutamente vienen de dos personas de Irak, Abraham y Sara. Por lo tanto, todos los judíos provienen de dos iraquíes y Dios les había mandado llevar la salvación a todos los pueblos y predicar su nombre y enseñarle a todos los pueblos del mundo que el Salvador quería llegar a ellos a través de los judíos. Pero ¿qué hicieron los judíos? Acuérdense, se quedaron con ese Dios solo para ellos. No lo compartieron con el mundo como era su obligación moral. De hecho, para ellos solo los judíos se podían salvar. Eso por supuesto que no estuvo en el plan de Dios nunca. Dios siempre quiso salvar a toda la humanidad. El instrumento eran los judíos para salvar a todos, pero en lugar de salvar a todos, los judíos de hecho se perdieron ellos mismos. Insisto, por eso Dios tuvo que venir él en persona, para que ya no le deformen su plan de salvación, para que el maligno no destruya la obra. Esa es la gran diferencia, amigos, de tener ahora al Dios hombre, no un profeta, no a Abraham, con todo respeto. Esta vez ha sido Dios mismo en persona quien ha venido a realizar el pacto, él mismo, en persona, realizando milagros, resucitando muertos, obrando misterios totalmente increíbles. ¿Qué más podía recibir el hombre para saber que el Dios hombre había llegado? Estamos celebrando su cumpleaños, su Navidad. Ojalá, les decía al iniciar este subtema, agradezcamos a Dios el haberse ofrecido él mismo y venir a salvarnos. Bueno, al que quiera salvarse. Ya decíamos, amigos, y ahí lo dejo por el día de hoy, que la finalidad de nuestro Señor Jesucristo, al volverse un hombre y nacer de una mujer, no era venir a hacer milagros, no era venir a predicar, no era venir a pensar profundamente en el mundo, no era curar paralíticos, no era resucitar personas, no. La finalidad de este Dios hombre es salvarnos, amigos, salvarnos. Con tal de salvarnos y convencernos, hizo milagros, curó ciegos de nacimiento, curó enfermos, resucitó muertos, multiplicó el pan, le ordenaba al mar que se violentara o que se apaciguara. Todo eso lo hizo para convencernos de que nos ama y que vino a salvarnos. Su finalidad es salvar nuestras almas. Insisto, todo lo demás grandioso y verdaderamente glorioso lo hizo para demostrar su poder y que supiéramos quién es el que vino a salvarnos. Ojalá, queridos amigos, aceptemos esta salvación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y cómo aceptamos la salvación en nuestras vidas? Guardando sus mandamientos, haciendo lo que nos pide que hagamos mientras vivimos en este planeta Tierra, que está basado en dos leyes: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que nos va a salvar. Pero, queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Por lo pronto,
pues vamos a darle muchas gracias a Dios. Y sobre todo, vamos a pedirle mucho que nos conceda un año que sea bendecido por Él, que sea acompañado por Él y por su Espíritu Santo, que nos ayude a ser mejores cristianos este 2024, que seamos practicantes que le agradan, no solo católicos nominales. El mundo está en crisis, en angustia, en terror, porque la gente se está alejando de Dios, en lugar de correr hacia Él y abrazarlo para que nos perdone y nos libere del mal. Nosotros sí pidámosle que no se aparte de nosotros y que nos ayude a dar frutos en su iglesia y a construirla con oro, con plata y con piedras preciosas. Y vamos a ofrecerle de corazón todo esto en este 2024, que vamos a construir en su iglesia con oro, plata y piedras preciosas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Un abrazo, los quiero mucho. Muchas gracias, Muchas gracias, maestro. buenas noches, Buenas feliz noches. año. Igual, un abrazo a sus Igualmente. familias. Gracias, maestro. Se nos hace chiquito el tiempo de Ay, muchas escucharlo. gracias, Dios los bendiga. Buenas noches, bendiciones para todos.